Convento Agustino de San Juan de Sagún, Exconvento de San Agustín, Claustro Menor, o también conocido como la Casa de la Cultura, en Salamanca, Guanajuato. En 1513 llegan los agustinos a la Nueva España, tercera orden autorizada por el Vaticano para venir a evangelizar a los naturales. Eran los franciscanos y dominicos los que ya se encontraban en la Ciudad de México y zonas cercanas. Con el paso del tiempo y al darse cuenta de las dimensiones territoriales, los agustinos son asignados a la evangelización de la zona otomí. La mayoría de sus primeras fundaciones es alrededor de los años 30 y 40 del siglo XVI. En el actual estado de Hidalgo, para la mitad del siglo XVI, el actual Guanajuato era considerado como parte de Michoacán. El convento agustino de San Juan de Sagún, conocido también como el Claustro Menor, localizado en Salamanca, Guanajuato. La construcción del exconvento de San Agustín se remonta al año de 1609. Cuando el principal agustino Fray Diego de Ávila obtuvo de Felipe III la licencia para fundar 4 conventos de su orden en la provincia de Michoacán. Uno de estos establecimientos fue la fundada Villa de Salamanca, quien recibió a los agustinos y al primer prior llamado Fray Juan de San Nicolás el 26 de mayo de 1615. Aunque dudaron en hacerlo alrededor de 6 o 7 años. Salamanca fue una villa pobre a lo largo del siglo XVII, pero la gente que habitaba ahí era muy rica, a lo cual la comarca le llamó también el granero de la Nueva España. Los agustinos tuvieron sus haciendas, aunque al principio vivieron de las limosnas que daba el convento de Cuitzeo. Para el siglo XVIII hicieron una universidad, copia fiel de la Magna Salamantica de España. En cuanto a la edificación, existen 2 etapas diferentes de construcción. La primera en 1641, con el priorato Fray Miguel de Guevara, posiblemente levantándose la iglesia mayor con sus torres, cúpulas y portada, así como este primer claustro, ya que reveló su estructura a la creación en el siglo XVIII. El claustro menor tiene un estilo clasicista, herreriano o escurialense. Este estilo se conoce con estos nombres debido a que estuvo basado en tendencias al clásico griego y romano, siendo en España desarrollado principalmente por Juan de Herrera en su obra máxima, el Real Palacio y Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, palacio y tumba de Felipe II, el cual fue construido entre 1562 y 1584. Y se caracterizó por ser de una arquitectura sobria y rigurosa, que usa los órdenes clásicos, preferentemente el toscano y el dórico, con una extrema economía en la decoración y que produjo un estilo que habría de adquirir carácter oficial. Por las fechas anotadas se entiende que el estilo pasó a Nueva España, ya con plenitud hasta el siglo XVII. Y como vemos, las obras que se realizaron son precisamente en este tiempo. Al fundarse la villa de Salamanca, en sus primeros años la actividad constructiva fue escasa. Los españoles deseaban abandonar esta villa e irse a vivir a Valle de Santiago, despoblando así la región.
en un padrón de 1649 realizado por la diócesis de Michoacán, hace referencia que muy pocos habitaban ya esta villa, y muchos de ellos se fueron a vivir a la hacienda y ranchos de Valle de Santiago, congregación que está sujeta muy cerca de Salamanca. El convento agustino pasó una muy mala situación económica, en la cual la región también lo padeció. Pasó por grandes penurias, al igual que la misma villa, al grado que se acordó en 1641 suprimirlo y cambiar la comunidad a Valle de Santiago. En su primer medio siglo después de fundada la villa, su situación general fue mala y por consecuencia la actividad constructiva lo ha de haber sido también, ya que no habría disposición o interés ni posibilidad de dinero para hacer edificios de calidad. En el tiempo restante del siglo XVII hay indicios de que la situación mejoró y así tenemos la parroquia antigua, que es la que pudo terminarse y es una iglesia que queda muy cerca de este lugar. Aunque sin las torres y seguramente también sin su portada barroca. En cuanto al convento agustino, su iglesia y su claustro chico, también conocido como el claustro menor, fueron inaugurados en 1706. Puede deducirse que las pocas obras de calidad pudieron ser edificadas en el primer siglo de existencia de nuestra entonces villa, por lo que ha de haber sido la construcción un estilo herreriano o al menos clasicista. Además, el barroco estaba aún en sus primeras fases y eso en la capital del virreinato. De dichas obras del siglo XVII no queda ninguna, a excepción del ejemplo único que es este claustro menor del convento agustino, que fue en realidad el principal del conjunto religioso y el primero que se terminó, siendo una obra que ha perdurado hasta nuestros días como el único testimonio físico del escaso herreriano que hubo en Salamanca. La concepción escurialense se manifiesta en la sencillez y corrección del trazo, así como en las proporciones y la composición de las arquerías que conforman este claustro. Este lugar no solo se caracterizó como universidad, ya que también fue un hospital debido a la cólera que se desató en el año de 1833. Como lo mencioné anteriormente, vinieron años de inestabilidad. Los largos periodos de Santa Ana, la Reforma y su proclamación de leyes en la que los bienes religiosos pasaban al Estado, en este momento se llevó la exclaustración de los frailes que habitaban en este sitio, quedando así abandonado por algunos años y por supuesto el deterioro no se hizo esperar. Cabe mencionar que hubo un momento en que se formó un colegio, pero este solamente era atendiendo a los clérigos y religiosos de la propia orden, puesto que pasó de ser un centro de estudios superiores a los tradicionales, donde se veían materiales de latinidad, filosofía y teología. Posteriormente se añadieron materias como física, botánica y zoología, historia en sus diferentes maneras o ramas, así como también la de literatura, música, pintura e idiomas, como el latín, inglés, francés, griego y hebreo. En 1859 el edificio
fue un cuartel hasta el 26 de diciembre de 1867 y en 1868 se estableció la penitenciaría del Estado con un sistema mixto, sometiendo a los presos en total aislamiento, sin trabajar, mientras se puede calificar su conducta y modo de ser moral, para luego integrarlos al trabajo, estableciéndose que en Salamanca irían los presos con sentencias de más de 5 años y a Granaditas los de menos de 5 años. Para la corrección y reforma de los reos se tomó el sistema penitenciario de diferentes modelos, como el de Estados Unidos, Crafton de Suiza, irlandés, belga e italiano. En el modelo de Estados Unidos se apropió la soledad, el castigo, el silencio y trabajo. Trabajo que por supuesto era incesante, así como la instrucción civil, religiosa e industrial, y con la rebaja de condena. En el de Crafton, Suiza, se adoptó la reducción para pena mediante buena conducta. En el irlandés, el castigo moral y corporal. Privilegios a ascensos, reducción de pena y aumento de libertad. En el belga se adoptó la entrega de parte de sus ganancias cuando dejaran la prisión y sus recompensas. Y en el modelo italiano, la buena conducta del preso, y este dependía de su mejoramiento y la elevación de su dignidad, así como el establecimiento de conducta de cada persona, calificándola como mala en observación, regular, buena, muy buena y sobresaliente, así como también distribuyendo a los presos por clases de dormitorios. Posteriormente, una familia entera vivió en este sitio. La escuela primaria Hidalgo, que ocupó el claustro menor durante 3 décadas y después fue una escuela preparatoria. En 1988 se establece el claustro menor de la Casa de la Cultura, aunque en realidad fue en el año de 1999 cuando se instituyó oficialmente. Más tarde, tanto la biblioteca pública como el archivo municipal funcionaron por algunos años en parte de sus espacios. Actualmente es un sitio dedicado a fomentar las artes en el estado de Guanajuato y por supuesto dentro de su municipio Salamanca, Guanajuato, contando con clases de artes plásticas, educarte, pintura, cartonería, cera figurativa, joyería, vitral, vidrio horneado, fotografía digital, danza folclórica, tap, guitarra, guitarra clásica, guitarra popular, teclado, escultura, alfarería, ballet clásico, danza jazz, danza árabe, tahitiano, violín y por supuesto teatro. Las edades que se imparten estas clases es alrededor de los 7 años hasta las personas de la tercera edad, contando con un horario en las mañanas y en las tardes, de lunes a sábado.